Ejecutivo de Corfo. Y ha llegado el momento de presentarles el panel de debate que va a abordar los temas presentados en este foro. Este debate tratará el impacto de las políticas públicas, la economía no puede esperar. Participan y damos la bienvenida aquí en este escenario al señor Axel Kaiser, abogado y doctor en filosofía de la Universidad de Heidelberg, Alemania, y director ejecutivo de la Fundación para el Progreso. También vamos a recibir al señor Andrés Santa Cruz, empresario y presidente de la Comisión Productividad de la Confederación de la Producción y el Comercio. A Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile. Participa también el señor Juan Carlos Eichholz, abogado y máster en políticas públicas y postítulo en liderazgo de la Universidad de Harvard. Además, es director fundador del Centro de Liderazgo Adaptativo. Y finalmente vamos a presentar al señor Óscar Olivos, presidente de la Central Autónoma de Trabajadores de Chile. Va a moderar este debate el destacado periodista Mauricio Hoffman. Muy bien. Muy buenos días a todos, también a los panelistas, ya nos habíamos saludado en la previa. Es un privilegio estar nuevamente a cargo de la moderación de este panel del Foro Anual de la Industria, ya nos había tocado en años anteriores, y conversar sobre el tema que nos convoca hoy día, la industria 4.0, la cuarta revolución industrial. No deja de ser desafiante cuando hay una coyuntura a la vez tan acuciante, y esto empieza a convertirse en la materia prima de la pregunta que pretende disparar esta conversación, que tiene que ver justamente con eso, con cuánto la coyuntura muchas veces posterga y deja en segundos y terceros planos los desafíos que hay en el mediano y en el largo plazo, como es este de la industria 4.0. La premisa, ¿no es cierto?, es que si no discutimos de estas cosas que estamos conversando hoy, ahora, revoluciones enteras pueden pasarnos por encima a todos. Y de alguna manera queremos empezar la conversación por ahí y agrego, sin embargo, un par de líneas para fijar un par de reglas del juego para esta conversación. La idea es que nos saltemos las exposiciones iniciales que en otras oportunidades dominan en este tipo de paneles y los vamos a invitar a todos ustedes a conversar de inmediato, intercambiando ideas. Vamos a hacer una ronda inicial, eso sí, para responder a una pregunta inicial por parejo de manera equitativa. Vamos a seguir un orden. Después desordenamos de alguna manera la conversación. La idea es que ustedes tengan derecho a interrumpir, a interpelarse mutuamente, a hacerse duros emplazamientos cara a cara para animar este debate. Y no se inquieten porque al final habrá también los minutos correspondientes para una ronda equitativa final, para redondear ideas, para poner aquello que no se haya alcanzado a decir, que se haya quedado en el tintero. Eduardo Vitrán, recién Ignacio Larraechea más temprano me dan materia prima para la pregunta inicial. Cada uno de ustedes en su ámbito del pensamiento académico, Axel, Juan Carlos, de la empresa, Andrés, en el mundo laboral de los trabajadores, Óscar, Bárbara, ¿dónde se identifican más, con qué se sienten más identificados? ¿Con el mundo de los miedos o el de la colaboración que nos dibujaba hace un rato Ignacio Larraechea? ¿O con este mundo más bien inquietante que nos planteaba recién Eduardo Vitrán en cuanto a la caída que hemos tenido en productividad, a la falta de innovación, a lo mal parado que estamos en los rankings en los cuales queremos compararnos con nuestros pares? ¿Dónde se ven más en sus respectivos mundos? ¿Estamos hablando de una cuarta revolución industrial o estamos obnubilados y sobrepasados por la coyuntura, por las reformas, por la desaceleración económica, por las pensiones? Partimos por allá, a ver, para hacer la ronda inversa. Juan Carlos Eichholz. Muy buenas tardes. Gracias, Mauricio. Más que hablar probablemente de mi mundo, que es lo académico,
me toca ver muchas cosas, desde lo académico y desde la consultoría también. Una de las cosas que me llama la atención, por ejemplo, de haber visto ahora recién, en el break, fui a pedir un café. Le dije, café cortado, le pedí a la niña que está ahí. Y me va a sacar una taza chica, entonces yo le digo, no, quiero taza grande. No, el café en taza chica, las tazas grandes son para el té. Y no vemos, le digo. Y me mira así como aterrorizada. Es que no puedo. Bueno, después de un rato la convencí de que me diera el café cortado en taza grande. Pero bajo su responsabilidad. ¿Qué es lo que hay ahí? Me pregunto yo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que teme esa pobre persona, una mujer joven, que le pueda ocurrir porque da el café en taza grande? Eso habla de la empresa que está detrás, naturalmente. Podría ser un mal precedente, ¿no? Todos piden taza grande. Pero otro ejemplo, ¿no es cierto? Hemos estado discutiendo en este país hace un buen tiempo de Uber. Uber que claramente va en la vanguardia de lo que está pasando en el mundo. Y sin embargo acá el gobierno se pone en contra, desde luego los taxistas, las asociaciones de trabajadores de distinto tipo en contra. Hablando de lo que mostraba Eric, por ejemplo, automatización. Hace un par de días me contaba un gerente de una empresa de retail grande en este país. Automatizó la bodega completa, casi como estaban las imágenes que estaba mostrando acá Eric. Pero no lo hizo pensando en que con eso soy más moderno, lo hizo pensando en que con eso me libero de tener más trabajadores. ¿Por qué? Porque me está costando mucho tener trabajadores, la regulación es muy rígida, es conflictual, entonces necesito tener algo que me permita no tener trabajadores. Y otra cosa que típicamente escucho en las empresas, estos jóvenes de hoy, poco comprometidos, desleales, que lo único que están pensando es en equilibrio, vida personal y trabajo, que no quieren horarios. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esto? Creo que nos estamos quedando pegados en el pasado. Para mí ese es el titular de la canción. Estamos pegados en el pasado. Empresarios pegados en el pasado. Empresarios que, como lo decía Eduardo Vitrán, todavía vivían de las añoranzas de esa época de oro, que se extendió artificialmente por los commodities. Y entonces buscan cosas como el orden, la jerarquía, la eficiencia, y se olvidan de la importancia de la innovación, la experimentación, la colaboración que tanto resaltaba Ignacio. O el gobierno. El gobierno tiene una agenda interesante, poco comprendida a veces, que tiene que ver con la modernidad de este país. Hay una clase media emergente con altas expectativas y empoderada, y de eso hay que hacerse cargo. Pero muchas de las políticas públicas aplicadas por el gobierno son de los años 60. Estamos hablando de educación superior realmente de los años 60, reforma laboral de los años 60. Y para ser un poco provocativo, ¿no es cierto?, la CUT. La CUT también tiene un discurso de décadas atrás, donde se busca seguridad. En el mundo actual, lo único que no podemos buscar es seguridad. Estamos en un mundo de incertidumbre, en un mundo de cambio, en un mundo de innovación y de adaptación. Los empleados públicos buscan seguridad. Mi sensación es que el discurso de la CUT es para la administración pública. No por nada, el 80% de los afiliados de la CUT son de la administración pública. Suficiente, por el momento. Ahí ya hay provocación, se empieza a animar esto. Bárbara Figueroa. Bien, yo creo que en el marco de lo que consultabas, Mauricio, ¿dónde uno se coloca, no? Estamos en la línea más del miedo, la incertidumbre, la cosa más reactiva respecto de los cambios y la posibilidad de transformaciones, o en una vereda yo tiendo a hacer una lectura de lo que ha señalado Eduardo Vitrán, el vicepresidente Corfo, y es algo que nosotros hemos compartido en distintos espacios, más que de incertidumbre lo veo como un desafío. Lo hago como una lectura de desafío, en el sentido de que efectivamente de no hacernos cargo de saltos cualitativos en cómo hasta ahora hemos abordado el debate del crecimiento en Chile, su modelo de desarrollo, obviamente que vamos a estar lapidando la posibilidad de un desarrollo más inclusivo. Por lo tanto, yo diría que desde el mundo del trabajo nosotros estamos en la vereda de dar este salto, ¿no? De desafiarnos a dar saltos cualitativos en los debates en primer lugar y por cierto que también en las políticas. Ahora bien, eso lo hacemos sobre la base de ciertas premisas fundamentales. Una de ellas exige una participación activa del mundo del trabajo en su integralidad. El mundo del trabajo no es solo la referencia al capital o aquel que representa al capital, es también el trabajador. Sin el trabajador hay políticas que no se van a sostener y aun cuando uno pueda tener legítimas aprehensiones a propósito de lo que se señalaba acá, ¿no?
de la necesidad de mayor innovación tecnológica como una moneda de cambio para deshacerse de los trabajadores, siempre se va a requerir mano de obra. Por lo tanto, ahí el desafío para nosotros es ver cómo este tránsito y estos procesos, que por lo demás, digámoslo entre nosotros con absoluta tranquilidad, se han retrasado más de 20 años, porque el diagnóstico no lo estamos haciendo hoy día. Si uno revisa durante todos los años 90, la política de los gobiernos que se implementó post-dictadura, prácticamente todos, desde los años 90 en adelante, señalaban lo mismo que hemos dicho hoy, lo mismo que se ha señalado hoy. Necesitamos poner mayor atención en una diversidad de actores y diversificar el ámbito de las fortalezas productivas en nuestro país. Necesitamos mirar qué es lo que pasa con el modelo extractivista. O sea, esos diagnósticos no son de hoy. ¿Qué es lo que impidió que esto avanzase? Probablemente la incapacidad, la falta de voluntad, las condiciones del periodo. Ahí uno podría encontrar una diversidad de factores que impidieron que se pudiese avanzar de manera más decidida. Y yo creo que hoy día lo que nos está obligando a avanzar es que ya prácticamente por convicción o resignación necesitamos hacer esos cambios. Lo importante ahí, a nuestros ojos, es que ese proceso lo hagamos de la mano de todos los actores. Yo creo que en ese marco, ¿por qué yo estoy acá, por ejemplo? ¿Por qué la CUT está sentada acá? La CUT está sentada acá porque desde ACIMED se ha hecho un esfuerzo real. Y se ha hecho el año 2012 en el marco de un protocolo de acuerdo que se firmó por, en ese momento, la dirección de ACIMED con el presidente, con el representante de la Constramed, Horacio Fuentes, que está acá, dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, y donde el marco de este protocolo, a diferencia de la visión caricaturesca que se ha tratado de señalar acá, no era sobre reivindicaciones laborales, no era un protocolo de negociación colectiva, era la necesidad de que ambos, trabajadores y empleadores, al servicio de la necesidad del fortalecimiento del mundo de la industria manufacturera. Esas son señales concretas para poder avanzar. Ahí, por cierto, que tiene un rol principal el Estado, respecto de cómo orienta las políticas. Pero si entre nosotros, empleadores y trabajadores, no somos capaces de tener mínimos espacios para decir, mira, tú tienes una visión, yo tengo otra, tenemos marcos donde van a haber legítimas diferencias, pero en esto concordamos y estamos juntos, evidentemente que va a ser mucho más difícil. En ese sentido yo diría que nosotros más que el miedo, lo que decimos es activa participación en un proceso que nos desafía a todos y donde evidentemente que las organizaciones sindicales también estamos llamadas a involucrarnos. No por nada, hoy día nosotros no solo hablamos de reforma laboral, hoy día también hablamos de productividad, hablamos del debate sobre constitución, es decir, nadie podría decir hoy día que estamos frente a un movimiento sindical que no es capaz de ponerse a la altura de los desafíos. Lo que pasa es que lo que no puede ocurrir en este país es que algunos sigan creyendo que con tal de desacreditar el rol del mundo sindical se puede jugar a la caricatura cuando los dirigentes hemos estado absolutamente a la altura de los desafíos. Se camina y se masca chicle al mismo tiempo, de alguna manera, entenderíamos, ¿no? Óscar Olivo, desde otra central de trabajadores, ¿comparte o hay matices ahí con Bárbara? Buenas tardes a todas, a todos. La verdad que me quedó un problema que estoy tratando de resolver. El profesor Eric Rollman, por ahí, ¿no? Me metió en un lío. Voy a hacer un sindicato de robot. Claro, porque todo el día vamos a hacer robot el día de mañana. Entonces hay que hacer un sindicato de robot. La verdad, mis estimados amigos, que el mundo avanza rápidamente y eso no lo podemos negar. Yo me recuerdo cuando salieron los celulares, era una matrocha así inmenso, ¿eh? Y nos servía para hablar por teléfono y nada más. Hoy día, para lo que menos usamos los celulares, para hablar por teléfono. Sí, por cualquier cosa menos para hablar por teléfono. Por lo tanto, el mundo avanza rápidamente y nosotros tenemos que entender que tenemos que avanzar con el mundo rápidamente. Y el movimiento sindical también tiene que avanzar también como el mundo rápidamente. Y nosotros hemos planteado y hemos discutido a nivel nacional e internacional el tema del sindicalismo del siglo XXI. ¿Qué es para nosotros el sindicalismo del siglo XXI? Primero, ¿qué es lo que es la empresa? Para nosotros la empresa es la unión del capital financiero con el capital humano. Los trabajadores no están fuera de la empresa. Los trabajadores vamos a negociar con la empresa, no. Los trabajadores son la empresa. Y como son la empresa, tienen que trabajar con el capital financiero y discutir cómo juntos construyen una empresa para que le vaya bien, pero que le vaya bien a los dos. Y ahí es donde empiezan los problemas. Nosotros creemos que en el mundo de la empresa,
los trabajadores tienen un rol fundamental e importante y los empresarios también tienen un rol fundamental e importante, por lo tanto, en conjunto pueden avanzar. ¿Para qué? Para que el país avance, para que todos produzcamos, porque hoy día tenemos un conflicto interno en nuestro país y lamentablemente si uno se va a las redes sociales, uno ve descalificaciones por un lado, descalificaciones por otro, temas de corrupción, temas de credibilidad, temas de esto otro. Y estamos yendo en una vorágine que realmente le hace mal a Chile. Yo creo que nosotros tenemos que detenernos un segundo, con calma, pensar, analizar y ver qué pretendemos de nuestro país. Todos, no solamente los empresarios, los trabajadores, los políticos, los científicos, los pensadores, los religiosos, todo el mundo. Todos los chilenos tenemos que pensar qué queremos de Chile. ¿Queremos un Chile polarizado? ¿Queremos un Chile donde no nos podamos entender? ¿Queremos un Chile donde cada uno mire con desconfianza al que está al frente? ¿O queremos un Chile donde todos empujamos para que Chile sea el día de mañana un país que queremos todos, que avance hacia un desarrollo pleno? Pero un desarrollo pleno donde todos participemos, donde todos estemos. Yo creo que Chile tiene, o nuestro país tiene con nosotros mismos una deuda, que es entendernos. Independiente de que cada uno quiera tener sus propios puntos de vista, pero tenemos que ser capaces de entendernos, los trabajadores, con los empresarios, con el gobierno, con todo el mundo. Tenemos que terminar con las descalificaciones. Fíjense que cuando uno tira para un lado y uno tira para otro, nadie avanza. Si somos capaces de avanzar todos en el mismo destino y empujar el carro todos juntos, yo creo que otro mundo vamos a encontrar. Y cuando hablamos de tecnología, hablamos de avance, hablamos de lo que viene para el día de mañana y nos quedamos pegados en el pasado, en las discusiones intestinas del pasado, creo que no es bueno para Chile. Yo creo que el movimiento sindical tiene que tener la visión del futuro, la visión del siglo XXI, la visión de lo que viene hacia adelante, cómo podemos renovarnos, cómo podemos aprender, cómo podemos desarrollarnos y seguir pensando cómo yo hago mi sindicato de robot. Listo. Gracias, Óscar. ¿Qué pasa en la empresa en Chile, o en la gran empresa, no sé si decirlo así, Andrés Santa Cruz? Bueno, en primer término quiero agradecer a Juan Carlos Martínez, a CIMED por esta oportunidad que nos dan. Y contestando tus preguntas previas, decir respecto al tema de si estamos entre la incertidumbre y la colaboración, yo creo que el mundo de hoy es un mundo de incertidumbre porque es un mundo en constante cambio. Es decir, aquí no hay una nueva sociedad, aquí hay una sociedad que está en permanente cambio, no hay una foto estática. Y eso es una cosa importante que todos comprendamos y yo creo que los empresarios lo hemos comprendido. Ahora bien, se suma a esto una incertidumbre por la situación actual donde hoy día se tiende a cuestionar todo y esa incertidumbre a mí no me parece conveniente para que los países puedan avanzar a la incertidumbre de la modernidad, de los tiempos modernos, del constante cambio, de las cosas que no son estáticas, no se puede sumar una incertidumbre de cuál es el escenario en el cual la empresa se va a desenvolver. Y esto, a mi juicio, sumado hoy día, por lo que decía Óscar, que me preocupa, es el deterioro en la convivencia nacional, la descalificación de los otros. Lo que pasa cuando uno oye hablar a alguno, pareciera que el curso de Dios se hubiera dictado y hay algunos iluminados que además asistieron y creen además haber aprobado. Ese curso no conozco que se dicte, por lo menos a mí no me han convidado, yo creo que a Axel tampoco, y a la Bárbara, a Óscar y a Juan Carlos tampoco, y yo creo que a nadie aquí. Pero hay muchos que creen que los convidaron y en esa materia pontifican. Aquí el país necesita retomar un clima de diálogo y de entendimiento y por tanto valoro que en el tema de las pensiones, que hoy día es un tema nacional, la presidenta haya convocado a un gran acuerdo nacional. A Chile ha logrado crecer e irle bien estos últimos 30 años, con un nivel de crecimiento que se lo quisieran nuestros vecinos de América Latina y de muchos países del mundo, gracias a que nos oímos, gracias a que las confianzas imperaron y gracias a que promovimos los acuerdos. Eso tiene que volver a imperar en Chile. La descalificación, la denostación no es el camino es la colaboración, que es la segunda parte de tu pregunta, y yo creo que eso gran parte de Chile lo entiende, la mayoría silenciosa lo entiende, las empresas se preocupan, es las empresas que me toca participar hoy día
es tema de los directorios, la seguridad laboral, la accidentabilidad, la relación con las comunidades. Eso está ocurriendo en muchas empresas. ¿Que falta? Falta. Pero las empresas lo están entendiendo. La colaboración con el mundo del trabajo es fundamental. El poderse sentar y dialogar. Y yo los miro porque nos hemos sentado en muchos momentos de la historia, tanto con Bárbara como con Óscar, buscando puntos de encuentro. Y hay bastantes puntos de encuentro. Hay puntos de desencuentro, hay diferencias, y las diferencias están para conversarlas, para transparentarlas y para ponerlas arriba de la mesa. Pero a mi juicio nuestro principal desafío es necesitamos mejorar el ambiente, y eso es tarea de todos, y por tanto la descalificación, la denostación y la falta de diálogo y el tratar de imponer las voluntades no es el camino que nos va a volver en la senda del crecimiento, y sin crecimiento no hay posibilidades de que todos los chilenos puedan aspirar a un futuro mejor. Y finalmente, Axel Kaiser, también en el mundo ahí de la reflexión académica, Sí. del pensamiento. Fíjense, yo creo que este es un problema muchísimo más complejo de resolver que un clima de diálogo, porque subyace a este problema un asunto que es cultural. Nosotros, si queremos entrar a la cuarta revolución industrial, primero tenemos que hacer una revolución cultural en nuestro país. Esa es la verdad. Y cuando hablo de cultura, hablo del conjunto de creencias y valores que predominan en nuestra sociedad. Voy a dar un ejemplo. Eduardo Vitrana hablaba de la falta de confianza interpersonal que existe en el país, que es un tremendo hándicap para las posibilidades de desarrollo de nuestra sociedad. Es lo que los economistas llaman costos de transacción. Mientras más desconfías de la gente, 30 notarios, 50 firmas, en fin, te hace todo más difícil. ¿Por qué desconfiamos de la gente? Oscar Wilde decía que desconfiamos del resto por temor a lo que podamos ser nosotros mismos. Hay algo de eso que es cierto. La típica pillería, el ventajeo, que está a todo nivel. No hay aquí están los malos, aquí están los otros. Que es parte, lamentablemente, de nuestra cultura. Digamos las cosas como son. Y que tenemos que empezar a poner ejemplos. Pero hay otro tema más que yo quiero plantearles aquí. Mientras sigamos teniendo un discurso predominante en los medios, predominante en las universidades, predominante en las distintas instancias que difunden ideas de que los empresarios son unos explotadores, de que el lucro es una inmoralidad, de que todo lo que hace el sector privado prácticamente está mal y de que el Estado es la salvación a todas estas cosas, estoy poniéndolo en términos poco extremos, pero ha sido así en el último tiempo, no hay ninguna posibilidad, no sueñen con que Chile va a ser un país interesante para innovar, ni mucho menos, ni para que gente con capitales importantes del extranjero venga a invertir aquí. En esa materia al menos. Van a ver qué pasadas se pueden hacer y en qué sectores puede ser rentable. Pero tenemos que avanzar en materia de principios comunes. Tenemos hoy día una sociedad fracturada, esa es la verdad. Donde hay un sector que quiere A y se reflejan las reformas que ha impulsado el gobierno de la presidenta y en los movimientos contra las AFP y todas esas cosas, que tiene una ideología muy definida, que es contraria al desarrollo, que es contraria a la libertad, y que no nos va a permitir subirnos a la cuarta revolución industrial, se los digo porque se ha probado 1000 veces y nunca ha funcionado. Y donde hay otro sector que es partidario de lo que aquí se ha planteado, que es de armar consensos, diálogos, ¿verdad? Y ver los límites de lo posible. Y no del mundo ideológicamente deseable según nuestras preferencias. Entonces, mientras no logremos revertir el clima de opinión que se ha instalado en el país, el desprestigio de todos los empresarios, porque hoy día están todos desprestigiados, como los políticos, están todos desprestigiados. Porque se habla de los empresarios, entonces no se hacen diferencias. Mientras no logremos eso, vamos a estar en una situación en la cual nos va a pasar por encima la cuarta revolución industrial, que va a venir igual. Si el 50% de los trabajos en Chile, que se habla de los próximos 10 años, que se pueden perder o no por producto de la robotización y todo eso, eso va a pasar. No. La pregunta es, ¿cómo vamos a procesar eso de manera tal de que sea favorable y de que podamos crear condiciones para que estas personas puedan sumarse productivamente al mundo que viene? Porque los sindicatos de robots no van a existir, lamentablemente. No, eso no, precisamente la gente va a poner robots para no tener sindicatos. Porque en este minuto los sindicatos se han convertido en una carga tan importante que no van a ser viable el negocio. Entonces, al final, para terminar, yo los invito a reflexionar en torno a cómo podemos hacer,
Y una parte de eso obviamente es el diálogo, ciertamente es así, también celebro lo que ha planteado la presidenta, pero ¿cómo podemos hacer para cambiar un clima de opinión en el cual sea posible lo que ocurrió en Alemania con la crisis financiera, donde los sindicatos, los empresarios dijeron, vamos a bajarle los sueldos a todos los trabajadores para no tener que echar a nadie? Porque si con la crisis que estaban viviendo, los empresarios le dijeron, miren, no me dan los números, entonces o despedimos gente, o ustedes voluntariamente aceptan que les bajemos los ingresos hasta que la cosa esté mejor, y todos se pusieron de acuerdo, partiendo por los sindicatos, para que pudiera haber un consenso. Yo no sé si estamos muy lejos de eso, espero que no. Yo no sé si interpreto más o menos el sentir de la sala, pero escuchándolos a ustedes en esta secuencia no es como para festejar, ¿no? Tú, Axel, lo dices con todas sus letras, así como estamos, la revolución industrial nos pasa por encima, la cuarta revolución industrial. Juan Carlos apuntaba allí a los debates trasnochados o sesenteros. Óscar y Andrés, a ver si estoy sintetizando algunos extractos fundamentales de lo que cada uno dijo, más bien planteaban el clamor del diálogo y de la colaboración y del entendimiento, pero como sugiriendo que no lo tenemos, entonces como que hay que dar una pelea por conseguirlo. Y Bárbara fue la única a la que me pareció entenderle que se está trabajando en los foros internos entre sindicatos y empresas, entre trabajadores e industria, respecto de los temas de la innovación, de la productividad. Entonces quisiera arrancar aquí, pero por favor, cada uno vaya interrumpiéndose si lo considera necesario para enriquecer el debate. Me gustaría, Bárbara, que precisaras más en qué sí se está produciendo ese diálogo, o cómo responderías tú a esta suerte de sensación general tan negativa que entiendo yo que nos dejan los demás panelistas. Yo creo que no es solo una sensación de los panelistas. Yo creo que, tal como tú dices, si uno consultase acá, probablemente tendríamos entre la esperanza y el escenario desolador un amplio espectro señalando que el escenario es más bien desolador. Yo tiendo a tener una mirada en esa perspectiva, no sé si más positiva, pero sí de separar. Yo distingo entre las diferencias legítimas de un debate álgido que se ha producido al calor de reformas que por primera vez después del retorno a la democracia se comienzan a producir, que fueron clamor de los años 90, que no lograron concretarse y que comienzan recién su tránsito incipiente hoy. Lo que algunos podrían decir la tan anhelada transición efectiva no hacia una democracia, porque no es solo un problema de democracia, es un problema de cambios y transformaciones que permitan hacerse cargo de un debate que no es de Chile, es un debate mundial, que es el debate sobre la desigualdad. En el mundo, según los datos que maneja la OIT, hay más de 200 millones de trabajadores desempleados. O sea, el problema no es de Chile, no es de América Latina, no es de las economías subdesarrolladas. Es un problema mundial. Y eso no se resuelve solo diciendo, mira, vamos a hacer más y mejores políticas de empleo o vamos a generar más y mejores políticas de capacitación, donde, por ejemplo, lo señalaba Eduardo Vitrán y yo lo quiero destacar. Vi en su momento a la secretaria ejecutiva de Chile Valora acá, Jimena Concha, donde Chile Valora juega un rol clave. Porque es una instancia tripartita donde tú puedes efectivamente hacerte cargo a partir de tus necesidades, no de las que te ponen otros, cuáles son los requerimientos. Esos son espacios de diálogo real que transitan en este país. Entonces, claro, hay un clima ciertamente álgido, intenso, impetuoso, sobre las distintas posturas que se han conjugado en el debate público y político. Pero yo tengo la impresión de que si nos quedamos solo con ese margen, obviamente todo lo demás queda fuera. Sin embargo, la experiencia que nosotros hemos hecho es que sin claudicar en nuestras posiciones, teniendo ímpetu y fuerza para defender nuestras posiciones, no nos hemos cerrado a otros espacios de diálogo. Yo lo señalaba. Ya, pero están hablando, Bárbara, perdón la interrupción, pero están hablando de innovación tecnológica, están hablando de robótica que puede reemplazar a trabajadores, ¿están conversando de eso en el ámbito industrial? Mira, en el ámbito, si uno mira, por ejemplo, lo que fue el acuerdo de que se van a cumplir 2 años ahora, el 1 de septiembre, del 1 de septiembre del 2014, entre ACIMED y Contramed, donde se ponían 2 puntos fundamentales ahí. Uno era en el tema de capacitación, como uno de los temas ancla, para poder avanzar entonces no solo en el ámbito de la capacitación a los trabajadores que hoy día están en ejercicio, sino que también en mejores y mayores políticas desde el ámbito de la educación técnica, ¿no? Como uno de los frentes que hay que abordar.
Y eso incluso, podría uno decir, es parte del debate de educación que viene. Y otra de las materias tenía que ver también con estas políticas de innovación. Se señalaba ahí también, por ejemplo, el equilibrio, las políticas de emparejar la cancha, ¿no?, que se denominaba en el acuerdo, que es esta lógica de que, mira, yo puedo hacer muchos esfuerzos como empresa y industria nacional, pero si tengo una competencia desleal con los productos extranjeros y las empresas extranjeras, también ahí se me produce un desbalance. Entonces, eso que uno podría decir, bueno, eso que de repente se cree que no son temas que podemos abordar de conjunto en el mundo del trabajo, se están abordando. Hoy día, estar aquí, y veo diversos y gran cantidad de dirigentes sindicales en este evento, haciéndonos cargo de estos debates sobre cómo va a impactar las políticas del auge tecnológico en el marco del fortalecimiento de la manufactura avanzada, son debates a los que nos sentimos convocados y los estamos desarrollando. Ahora, que eso no se conozca públicamente no quiere decir que no se esté haciendo. Y quizás ahí, el déficit mayor que hemos tenido todos, y ahí uno lo asume también, es que eso, que es tremendamente rico, nosotros no les hemos dado visibilidad. Y eso al final del día termina siendo un costo para todos, para el país, porque pierde un interlocutor, y para nosotros, el empresariado y el mundo sindical, porque finalmente nos seguimos viendo en políticas de trinchera como que si no hablásemos de nada más que no sea la coyuntura que ponen los medios. A ver, ratifica eso, Óscar, y luego vamos con Juan Carlos. Voluntades pueden haber muchas, y yo comparto lo que dice Bárbara, en el sentido de que hay trabajo, pero lamentablemente, y aquí hay que ser sumamente sincero, lamentablemente en nuestro gobierno hay sectarismo. O sea, aquí hay, con una central sindical se entiende el gobierno y con las otras no. Cuando hablamos de Chile Valora, con mucho cariño, mi querida Bárbara, Chile Valora la maneja la CUT, y solamente la CUT y la CUT, y no hay otra organización más. Sin embargo, la ley dice que deben estar las organizaciones sindicales, pero para el gobierno solamente existe la CUT. Y lamentablemente eso ocurre. Y cuando hablamos de negociaciones, de tecnología, la reforma laboral en nuestro país se hizo solamente con la CUT. No quisieron recibir a las otras centrales, por lo menos nosotros no. Y nosotros pedimos reuniones, pero no. Entonces, cuando tenemos ese tipo de actitudes, cuando tenemos desde el mismo gobierno que no se abren los espacios de negociación, indudablemente que tenemos un problema. Por eso nosotros hablamos que tiene que haber entendimiento entre todos, no solamente con una pura parte, con todos. Ese es el problema. Juan Carlos. Es interesante la conversación que se da acá desde el punto de vista de lo que cada uno representa. Es obvio decirlo, ¿no? Pero a veces hay que resaltarlo. Ni Bárbara, ni Óscar, ni Andrés son suficientemente libres para decir lo que quieran decir. ¿Por qué? Porque representan gente, ¿ya? Unos más, otros menos. ¿Puede conversar Bárbara con otras personas a puerta cerrada libremente? Sí. Pero cuando tiene que hacerlo en foros abiertos, ya no, porque puede decir cosas que sus bases van a criticarla. Axel y yo tenemos un poquito más de libertad, esa es la gracia de ser académico, tiene otras desventajas, pero la ventaja es poder hablar con cierta libertad. ¿Cuándo empieza a moverse esto? No cuando decimos, oye, son importantes los acuerdos, eso es obvio, nada nuevo bajo el sol. Esto empieza a moverse cuando hay personas que representan grupos de interés que son capaces de decir cosas que a esos grupos de interés pueden no caerles tan bien. Cuando, qué sé yo, una Bárbara, cualquier persona, ¿no es cierto?, que está más en el mundo sindical, puede enarbolar un discurso donde no hay que denostar el lucro, por ejemplo, que es algo que está de moda, lo estaba levantando Axel hace un rato. Entonces sí empieza a haber movimiento. Cuando hay un empresario que dice, ¿hasta cuándo no nos hacemos cargo de, por un lado, las externalidades negativas a nivel de contaminación, pero sobre todo a nivel de lo que está pasando en la sociedad? Cuando un empresario pone el discurso de la desigualdad arriba de la mesa, que lo ponga un trabajador es obvio. Que un empresario diga, aquí tenemos un tema de desigualdad, no solamente en la distribución del ingreso, en la distribución del poder, que es mucho más relevante hoy día. Ahí esto empieza a moverse. Son muy pocos los empresarios, pero contados con los dedos de una mano, que hoy día públicamente están teniendo un discurso que no es reivindicacionista de los intereses de los empresarios. Son muy pocos también, contados con los dedos de la mano, personas que representan el mundo sindical, que están teniendo un discurso que de alguna manera desafía la ideología detrás del movimiento sindical. Eso es lo que necesitamos para tener acuerdo. Eso no es gratis. Te expones a que te critiquen los propios. Hay que tener valentía para eso. En eso es lo que estamos hoy día. Y la presidenta
de la cual yo tengo una buena impresión en general, pese a que tengo desacuerdos importantes con las políticas públicas que está llevando adelante, algunas de ellas, trata de navegar en esto. Y no es fácil, con un nivel de desaprobación cada vez más bajo. Es difícil esperar que la presidenta conduzca algo. La presidenta llega aquí hoy día en la mañana, ¿no es cierto? Y la presentan, ningún aplauso. Ningún aplauso en esta sala. Eso demuestra lo que está pasando en este país. Pero aquí se necesitan voces como las de ustedes para cambiar un poquito el debate, pero atreviéndose a defraudar a los propios en parte. Axel Sí. y Andrés. Yo quiero retomar el tema de la desigualdad, que es el principal o el principio rector, si uno quiere, de toda la agenda del gobierno, de todo el movimiento que busca reemplazar, sustituir, cambiar, transformar el llamado modelo económico actual que tenemos. Y quiero enfocarlo desde un punto de vista que no debiera ser demasiado discutible, que es el punto de vista más académico, ¿ok? Si ustedes leen a Angus Deaton, el Premio Nobel de Economía del año pasado, uno de los principales, y que es un experto en temas de desigualdad, por eso se ganó el Premio Nobel de Economía, uno de los principales motores, si no el principal motor de la desigualdad en el mundo es la innovación. Entonces, cuando se inventa un producto, lo dice en su libro El Gran Escape, cuando se inventa un nuevo producto, piensen en los celulares, por decir algo. Que tú bien decías, años atrás era un multimillonario, con suerte tenía un celular y era pésimo. Bueno, entonces Deaton dice, cuando hay una innovación, se necesita que exista un mercado de una pequeña élite que primero puede acceder a comprar eso, para que haya la salida suficiente que permita ir innovando y mejorando hasta que al final todo el mundo lo tiene. Y si nosotros hubiéramos medido la desigualdad en Chile hace 20 años por materia, o 15, de quién tiene celulares, y lo medimos comparado con hoy, nos damos cuenta de lo ridículo que habría sido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto que quiero decir? Yo creo que la desigualdad produce una alienación moral, el discurso de la desigualdad, porque no pone el énfasis en si todos estamos mejorando, en si todos estamos mejor, en términos absolutos, sino que pone siempre el énfasis en si hay unos pocos que le está yendo mucho mejor que al resto, aunque el resto esté mejorándose también y sustancialmente. Entonces, yo creo que si no escapamos de la trampa del discurso igualitario en Chile, que es la que nos lleva a subir los impuestos, a estatizar la educación, a criticar las AFP y todo eso, de la desigualdad relativa, no de la desigualdad absoluta, que es otro tema, ¿ok? Si no escapamos de ese discurso, vamos a seguir entrampados proponiendo recetas, ¿no es cierto?, que no nos van a sacar adelante. Tenemos que abrazar la innovación, lo que Schumpeter llamaba la destrucción creadora. Se van a destruir muchos puestos de trabajo, se van a crear nuevas tecnologías, sí, se va a producir desigualdad, pero vamos en el mismo proceso a mejorar todos, como ha ocurrido con la tecnología, como ha ocurrido con todo eso. Entonces, y termino diciendo, incluso hay datos que podrían refutar, ¿verdad?, los estudios del profesor Zapelli, que dicen que la desigualdad en Chile ha disminuido por generación y todo eso. Solo un dato para darles una idea. Lo del crecimiento económico, que aquí se habla, bueno, el crecimiento económico. Si nosotros de aquí al 2020 crecemos a una tasa de un 5%, significa que entre 850.000 y 1,5 millones de personas deja definitivamente la pobreza. Si crecemos a una tasa de 1%, y termino con esto, Mauricio, no alcanza a ser una mínima fracción de eso, para que ustedes se hagan una idea de lo importante que es fijarse en términos también de desigualdad, porque la gente esté pobre es lo peor que puede pasar de todo, ¿verdad? Lo importante que es tener las instituciones que incentiven el crecimiento. Sí. Mi inquietud, perdón, antes de Andrés, es, Axel, a ver, para cerrar hay un punto. Tú planteas unas posiciones que de alguna forma me generan la inquietud, y estos no son los debates que también, como decía Bárbara, están en todo el mundo. ¿Es imaginable que se pueda cerrar el debate sobre la desigualdad o el debate de las concepciones de sociedad que están, digamos, nutridas en ideologías, en concepciones de vida? O más bien esto es un hecho a la causa que tendríamos que darnos cuenta que también se da en otras latitudes, en otro tipo de economías industrializadas, y habría que hacer una parte respecto de eso para hablar en concreto de cuestiones específicas relacionadas, por ejemplo, con la cuarta revolución industrial? ¿O no nos estamos quedando, para decirlo en otras palabras, pegados en la discusión más ideológica sobre modelos de economía o modelos de sociedad? Estamos pegados en una discusión ideológica, pero lo que pasa es que estas revoluciones que vienen en materia de tecnología, ¿dónde están ocurriendo? En Estados Unidos, en Suiza, en los países más avanzados del mundo. Y ellos tienen un conjunto de instituciones, tradiciones, etcétera, que les permiten hacerla. Yo pienso
que la discusión sobre la desigualdad, así como tal, es un error, porque lo que nos debiera importar es que todo el mundo esté mejor, lo mejor posible. Y yo creo que mucha gente se confunde porque cree al que no le importa la desigualdad, no le importan los pobres, los que están mal. Es que no es eso. Porque nosotros podemos estar en Venezuela, en que hoy día la sociedad tiene unos niveles de igualdad increíbles, y todo el mundo, una buena parte, se está muriendo de hambre. ¿De qué nos sirve la igualdad en la miseria? De absolutamente nada. De lo que se trata es de que todos progresemos, ¿no es cierto?, independiente de las distancias que hay en unos con otros. Ahora, de que el Estado tiene que asumir un rol en ayudar a los que no pueden participar de ese proceso, por supuesto, nadie está discutiendo eso de manera inteligente y bien hecha, ¿te fijas? Pero cuando tú te obsesionas con que no anden unos con patines, y creo que Nicolás Izaguirre fue brillante en esto, porque la verdad, aunque le hizo un autogol al gobierno con eso es lo que hay detrás del discurso igual, que unos no anden más rápido que otros, y lo que debemos preocuparnos es que todos anden lo más rápido que puedan. Independiente que haya unos que lleguen a ser Steve Jobs o que lleguen a ser, ojalá tengamos gente así. Y no frustrarnos porque, mira, hay un tipo que tiene 10.000 millones de dólares que lo hizo por lo demás creando riqueza para toda la sociedad, porque si es deshonestamente había otro tema, ¿verdad? Y no preocuparnos de eso, sino que, ¿y cómo sacamos a los que están todavía abajo? Que suban, que les demos cohete, ojalá, para que vuelen lo más alto que puedan, y no cómo bajamos a los que están arriba. Andrés Santa Cruz. Mira, dos cosas. La primera, hablo con absoluta libertad, pero también con responsabilidad. ¿Ah? Y así lo hemos hecho. Y quiero ser, y en este sentido, cuando digo el empresariado habla con libertad, y hay posturas que hemos tenido que no han sido compartidas por todos. Cuando se habló de una reforma tributaria, el empresariado dijo ok a los 8.200 millones de dólares, porque entendíamos el desafío que era invertir en calidad de educación. Y esperábamos que esa reforma se hiciera teniendo el menor impacto en la inversión y el ahorro, porque es fundamental para el crecimiento del país y todos conocemos las bondades del crecimiento, si bien parece hoy día no es el centro de la discusión. Pero sin ninguna duda estuvimos de acuerdo. Independientemente de eso, salió una muy mala reforma. Si aquí no cuestionamos que había que hacer una reforma y que había que llegar recursos, si lo que pretendimos es que se hicieran bien las cosas y además se hicieron técnicamente muy deficientes. Y cuando llegamos a hablar del tema educacional, creímos que se iba a invertir en calidad de educación. Y aquí lo único de la conversación ha estado centrado en los recursos de la educación y sobre todo en darse los recursos a los universitarios. Y cuando vemos el tema de los universitarios, y esto es lo que no se dice, cuando quieren tener educación gratuita para todos los estudiantes, tengamos claro que a medida que avanzo en los deciles a los cuales le doy gratuidad, le doy plata a los más ricos, porque los más pobres tienen menos acceso. Entonces, el primer decil representa a una parte muy baja de la población de bajos recursos, el segundo decil así, y cuando llegas al noveno y décimo decil, tienes casi al 90-80% de la población de más altos ingresos, es decir, además es completamente regresivo, cosa que no está en la discusión. La gratuidad total tiende a favorecer lejos más a los ricos, porque los hijos de los más ricos son los que están más en la educación. Entonces, lo que hemos planteado es, las reformas había que hacerlas, había que enfrentar el desafío de la calidad, pero había que enfrentar el desafío de la calidad, y la calidad ha estado ausente, lo que pasa en el aula está ausente, y la educación preescolar, la educación de los primeros años, que todos concordamos, también ha estado ausente. Entonces, aquí lo que ha habido y lo que nos preocupa al sector empresarial es, amigos, hay una serie de desafíos, hemos estado dispuestos, vamos a estar dispuestos, estamos dispuestos a enfrentar el tema de la desigualdad en la medida de que la desigualdad la enfrentemos para que haya igualdad de oportunidades. Esa es la desigualdad que hay que enfrentar y tenemos que ver cómo la enfrentamos y estamos todos dispuestos a trabajar por ella. Y por último, vuelvo a reiterar, aquí no solo cuando vuelvo a plantear el tema del diálogo, que es algo que parece común, lo que pasa es que hay mucha gente que hoy día no está dispuesta a dialogar, que dice, se acabó la época del diálogo, ya entregamos mucho con el diálogo, ya entregamos mucho con los acuerdos, hoy día hay que restaurar el diálogo, hay que restaurar la conversación, hay que restaurar los acuerdos, porque así se construye Chile, así nos va a ir bien entre todos y nos va bien en la sociedad, en la familia y en todos cuando dialogamos y cuando nos oímos y no cuando nos creemos poseedores de la verdad revelada. Los quiero interpelar, porque llevamos, ¿cuánto? Más o menos 40 minutos de conversación
Y me parece que de lo que más hemos hablado es de grandes reformas, de concepciones de sociedad, de diálogo y su necesidad urgente, de entendimiento entre gobierno y trabajadores, de educación, en fin, y no hemos hablado de impresoras 3D que pueden reemplazar la pega de varios trabajadores, no hemos hablado de flujos migratorios que están cambiando la composición de las fuerzas laborales en la industria en el mundo y también en Chile, donde tenemos marcas de inmigración nunca antes vistas. No hemos hablado, por ejemplo, de cómo se borran las fronteras cuando las tecnologías se transfieren y cuando se puede hacer servicios en la India para industrias que producen algo aquí en una región en Chile. O, en fin, no hemos hablado de cómo ayer, por ejemplo, los taxistas tradicionales lanzaron Hola Taxi para competir con Uber, después que los mismos taxistas tradicionales que lanzaron Hola Taxi hace 15 días estaban armando bloqueos en las calles, protestando contra Uber. ¿Cuál es el Hola Taxi en el que están trabajando las empresas, los trabajadores en Chile? Y respecto del Hola Taxi que se está pensando en la academia, en las universidades y en los centros de pensamiento. Pregunta abierta. ¿Quién toma la palabra? Hay una serie de temas, mi querido, hay una serie de temas que son importantes, que son los pequeños temas que hacen grandes problemas. Tú decías el tema de los taxistas, claro. Si no entienden los taxistas que tienen que innovar, Uber llegó para quedarse, nos guste o no nos guste. Por lo tanto, los taxistas tienen que innovar para poder competir. Escuchaba ayer con mucha pompa que en el Transantiago, ese magnífico transporte que tenemos urbano nosotros, estaban poniendo validadores, o sea, una especie de torniquete, porque había una evasión del 30%. Que no es el 30%, es más del 60%. El 30% de la Alameda. En la orilla nadie paga. Los torniquetes mariposa. Los torniquetes para evitar la evasión. Pero nadie está preocupado de que si la máquina tiene revisión técnica, si tiene un neumático bueno, si el sistema eléctrico funciona. O sea, el día de mañana se va a incendiar una máquina y nadie va a poder salir porque hay torniquetes. Entonces, estamos preocupados de cosas tan idiotas a veces que no nos preocupamos de las cosas fundamentales. Tenemos un transporte que es un desastre, que ha sido una sangría para este país, una sangría que la gente no tiene la más remota idea. Más de 20.000 millones de dólares se han gastado en el Transantiago, y ustedes lo ven en la calle, y nadie dice nada. No, tenemos un ministro de Transporte que no se preocupa, porque la verdad las cosas que a mí me da, vengo del transporte, por eso lo digo con propiedad, me enerva ver cómo está funcionando ese transporte público financiado por todos los chilenos, que realmente el gobierno, ni este, ni el anterior, le ha puesto cascabel al gato, ¿no es cierto?, para poderlo solucionar. Entonces, creo que es importante que nosotros seamos capaces. Primero alguien hablaba de la igualdad. Claro, igualdad de oportunidades, es cierto. Pero también tenemos que pensar en el crecimiento del país. Si el país no crece, no hay empleo. Y si no hay empleo, hay cesantía. Y si hay cesantía, el valor del empleo baja. Me tocó hacer un programa del Fondo de Educación Previsional en el sur de Chile, hace unos 4 o 5 años atrás, cuando había una cantidad de crecimiento de un 5 o 6%, y las temporeras que yo le consulté, le pregunté por qué no estaban trabajando, me dijeron que pagaban muy poco, 400 lucas era muy poco. Entonces, se llenó de haitianos, de dominicanos, de peruanos. Hoy día ya no hay pega ya, porque ya la temporada se acabó, no hay temporero, no hay pega, no hay inversión. Por lo tanto, el empleo, el valor del empleo baja considerablemente y los valores, ¿no es cierto?, que antes eran más o menos altos, hoy día bajan. Y la cesantía aumenta. Al haber cesantía tenemos valores muy bajos. Tenemos que preocuparnos, la presidenta lo dijo los días, tenemos que preocuparnos de la productividad. Porque este país, en un mundo globalizado, nos guste o no nos guste, el mundo está globalizado. Si no le damos la posibilidad de tener productividad, de permitir que lleguen capitales, de haber inversión, lamentablemente todo lo que digamos va a caer en un saco roto y el mundo y nuestro país va a ir cada día en picada hacia abajo. Juan Carlos. Cuando tú pones el punto que estás tocando, Mauricio, a mí se me viene una expresión a la cabeza que tiene que ver con algo en lo que me he especializado, capacidad adaptativa. ¿Cuánta capacidad adaptativa tenemos, ¿no es cierto?, como país, tienen las empresas o tenemos cada uno individualmente como persona? Cada uno también está dispuesto a desafiarse a sí mismo. Y ahí un poco salimos de la lógica trabajadores, empleadores o empresarios.
Por supuesto, cuando hablamos de las tecnologías, pareciera ser que los que están amenazados son los trabajadores, que al haber más tecnología van a haber menos puestos de trabajo. Pero cuando empezamos a hablar de zapatos, como lo mostraba Eric, que uno compra por internet a la medida en otros países, bueno, aquí ya no estamos hablando de los trabajadores, estamos hablando de las empresas son los dueños de las empresas y los trabajadores. ¿Cuánta capacidad adaptativa tiene este país? Yo diría que baja. Y lo estamos viendo con toda la, llamaría yo, el desequilibrio, la tensión con que estamos viviendo estos tiempos. Voy a poner un ejemplo acá, porque lo voy a llevar a un tema cultural un poco más asociado a capacidad adaptativa de lo que Axel tocó, que es más a nivel social. 2 gerentes generales. Esto es una experiencia de las últimas 3 semanas. 2 gerentes generales de empresas grandes, sobre 5.000 personas cada una, de la misma industria. Un gerente general en su reunión de comité ejecutivo. Esto lo vi yo mismo. Empieza a hablar, se pega una perorata de unos 15 minutos y después lanza una pregunta. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, nadie responde. Se responde el mismo. Y sigue, por supuesto, hablando él y él. Ustedes pueden imaginarse la dinámica de esa reunión. Estoy hablando de una empresa grande. Esas otras personas que están en el comité ejecutivo son personas con alta educación, posgrados. Y sin embargo, aquí claramente se ve una jerarquización, una dependencia, un temor hacia el gerente general. El otro gerente general, misma industria. Están haciendo oficinas nuevas. Entonces llega el arquitecto con los planos de lo que va a ser el piso donde van a operar todos los miembros del comité ejecutivo. En el mismo piso, ojo. Y entonces le lleva un plano donde aparece una oficina y después 10 mesas de trabajo. Y entonces le dice, ¿de quién es la oficina? Le pregunta el gerente general al arquitecto. Y el arquitecto le dice, bueno, suya, gerente general. Pero te dije que yo no quería oficina. Va de nuevo el arquitecto y ahora llega sin oficina, con 10 mesas iguales y una más grande que la otra. Y entonces le pregunta el gerente general al arquitecto, ¿de quién es esa mesa más grande? Suya. No quiero una mesa más grande, quiero que mi mesa sea igual a todas las demás. Tráeme el plano la próxima vez con 11 mesas iguales y yo voy a elegir cuál es la mía, porque si no me van a poner quizás dónde. Fíjate la diferencia de mentalidad que hay acá. Tengo que decirlo, este segundo gerente general es extranjero, no es chileno. En ese ambiente hay colaboración, en ese ambiente la gente se atreve, en ese ambiente hay diversidad, en ese ambiente hay posibilidad de innovar, de experimentar, de decir las cosas, de pensar distinto. Todo esto que estoy señalando es clave para la adaptación, clave. Esto que mencioné al principio, jerarquía, control, eficiencia llevado al extremo en el corto plazo, juegan en contra. Nosotros estamos demasiado pegados todavía en este primer ejemplo que conté y estamos demorándonos demasiado en avanzar a lo segundo. Mientras más nos demoremos, más atrás nos vamos a quedar. Eduardo Vitrán lo planteaba desde cifras, yo lo planteo desde el punto de vista de cultura y sociedad. Chile se está quedando atrás. Axel y Bárbara, si es que querías intervenir sobre esto, para, si no, dar paso a la ronda final de intervenciones, que ya estamos sobre el tiempo. Sí. Complementando lo que dice Juan Carlos, la eficiencia adaptativa también es un problema a nivel de instituciones. Nosotros no creo que hoy en Chile tengamos ni un Estado en condiciones, ni la legislación en condiciones de soportar los shocks que se van a venir producto de la cuarta revolución industrial, como la llaman. Esto es como que si ustedes se fijan en un río, ¿ah? Y el río estuviera lleno de piedras y tuvieran que elegir un bote para bajar el río. Y tienen un bote de madera, un bote de acero y un bote de goma. ¿Con cuál bajan el río? Obviamente con el bote de goma, porque el bote de goma, ¿no es cierto?, va a adaptarse mucho mejor a los golpes y se va a poder, ¿no es cierto?, recuperar. Y va a seguir camino abajo, van a disfrutar el paseo del río. El bote de acero, que parece ser el más robusto, al cabo de un par de golpes va a terminar haciendo una filtración y el bote de madera, por supuesto, no les va a durar mucho. ¿A qué voy con este punto? Que tenemos que desarrollar, y esto hay que empezar a pensarlo a nivel institucional, lamentablemente estamos yendo en el sentido contrario en los últimos tiempos, tenemos que empezar a desarrollar instituciones que sean muy abiertas, que permitan, que sean dinámicas, que permitan la adaptación a un mundo que no sabemos bien qué es lo que viene.
Porque si nosotros supiéramos con absoluta certeza cada uno de los inputs que le van a llegar a nuestra economía, a nuestro mercado laboral y todo, tal vez podríamos hacer para cada cosa una regla, pero es que no es así. El progreso es el descubrimiento de aquello que aún no conocemos. Y para estar preparados para aquello que no conocemos, tenemos que ser enormemente flexibles, enormemente elásticos, de manera tal de no ser sorprendidos con estructuras anquilosadas que van a reventar cuando lleguen este tipo de shocks. Entonces tenemos que empezar a avanzar pensando en ese tipo de instituciones también. Bárbara, brevemente, por favor. Sí, yo tengo la impresión de que planteado así se genera una suerte como de dicotomía entre dos debates que parece que no dialogasen. Y hablar de innovación, de estar a la altura de los desafíos que va a requerir Chile en las próximas décadas, de una sociedad que se construye a partir de las necesidades y del conocimiento respecto de otros momentos en los que hemos ido transitando, no es dicotómico con la posibilidad de pensar en un crecimiento más inclusivo. Y yo creo que ahí hay un tema que todavía no está bien resuelto para efectos del debate. Porque, por ejemplo, cuando se habla de desigualdad, no lo habla solo el ideologizado de izquierda. Estos son debates que se han dado en la cumbre de Davos, donde se reúnen los economistas del mundo. Yo no podría decir ahí que hay marxistas-leninistas definiendo y hablando de desigualdad. Es porque entienden que el problema ahí puede derivar o ha derivado en un límite para el crecimiento y la innovación. Ese es el problema también de la desigualdad. Yo revisaba los apuntes porque en el mes de mayo se dio a conocer un informe de la Subsecretaría de Economía y donde por la incorporación de 100.000 mujeres al mundo del trabajo había un potencial crecimiento del PIB de 0,65%. Entonces, cuando las mujeres decimos, y cuando se habla en este país de incorporar a las mujeres al mundo del trabajo, no es que nos estén haciendo un favor, es que una economía que quiere ser desarrollada requiere también de mujeres en el ámbito productivo. Entonces, cuando no somos capaces, cuando generamos una disociación, se nos producen debates que efectivamente pareciera que están todo el tiempo chocando y no se entiende que van de la mano, que tienen vínculo. ¿Cómo vamos a cuando nosotros decimos, mira, tenemos que prepararnos para lo que va a venir? La única manera de prepararnos para eso es que se rompan ciertas barreras que hoy impiden que tú esos debates los des con la altura de mira que se requiere. Y parte de eso es lo que está en la base de un debate sobre mayores políticas de equidad y un desarrollo sustentable y sostenible. De lo contrario, va a ser muy difícil no volver a encontrarnos en 5, 6, 7, 8, 9, 10 años más con quienes estén en ese momento en el rol que a cada uno de nosotros les toca, hablando probablemente de lo mismo. Entonces, a mí me complica, ¿no? Para decirlo en un sentido bastante criterioso, ¿no? Pero me complica cuando se trata de hacer ver que aquí hay debates de urgencia para efectos del crecimiento, como que si esta otra parte que tiene que ver con un crecimiento inclusivo no fuera un soporte fundamental de que esta política de crecimiento, de que esta aspiración y el anhelo del crecimiento en el país se pueda concretar. A lo mejor uno podría decir, no, se va a concretar igual. En algún momento vamos a revertir la curva y lo vamos a lograr. Sí, pero va a ser más lento, al costo de, tal como decía Óscar, de probablemente mayores tasas de desempleo. Entonces, yo tengo la impresión de que ahí hay que hacer un mayor equilibrio en el debate. Bueno, entonces se convirtió ya en la ronda final, porque estamos sobre el tiempo. Andrés Santa Cruz quedaba todavía con la palabra pendiente era el único que le faltó responder esta última parte. No, yo lo único que quiero decir aquí, evidentemente que hay debates pendientes, pero para poder hacer las cosas, lo principal es el crecimiento. No sacamos, es decir, Uganda tiene un mejor Gini que Chile, pero con $4.000 per cápita. Es decir, la gente no tiene agua potable, no tiene alcantarillado, no tiene los caminos pavimentados. Entonces, ¿eso es mejor? No, no es mejor. Ahora bien, y para poder enfrentar los temas de desigualdad, un camino hubiera sido que nos hubiéramos preocupado en la reforma laboral de los jóvenes entre 18 y 24 años y las mujeres, y que hubiéramos preocupado de poder tener jornada flexible y que una mujer pudiera trabajar el lunes de 8 a 10 o el martes de 6 a 10, pero nada de eso estuvo en la agenda, nada de eso
iba a cooperar en el tema de mayor inclusión y por tanto una serie de materias para poder disminuir la desigualdad, y que hablar de la capacitación, porque si la capacitación hubiera sido tema central, la capacitación hoy adelanta los efectos de una reforma educacional, porque la reforma educacional a lo que aspira es que teniendo más competencia la gente pueda aspirar a mejores salarios. Como eso toma más de una generación y más, la capacitación, si hubiera sido tema central, eso tiene efectos hoy en la materia que estamos conversando. Un derecho a acotación final, Juan Carlos, y si alguien lo quiere usar, por supuesto tiene la palabra, pero muy brevemente. Me gustaría decir una cosa, no solamente, que quizás ayude a desideologizar algunas cosas. La palabra crecimiento típicamente viene de un lenguaje de centro derecha, ¿o no? La palabra inclusión típicamente viene de un lenguaje de centro izquierda, ¿o no? Fíjense que estas dos palabras son complementarias. Para lograr mayor crecimiento económico, yo necesito mayor inclusión, que tiene que ver con lo que Bárbara estaba diciendo antes. Se puede mirar desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, simplemente piensen ustedes en los equipos de trabajo que tienen y pregúntenle a su gente cuán incluida se siente desde el punto de vista de cuánto está aportando, cuánto de sus capacidades está dando. Y lo que probablemente se van a encontrar es que no están dando todo lo que podrían dar. ¿Por qué? Porque no se sienten suficientemente incluidos, porque el jefe es un desgraciado, porque ser mujer en ese equipo no va bien y entonces me tengo que cuidar de ciertas cosas. Si esto lo llevo al ámbito social, económico, hay un concepto en macroeconomía que se llama frontera de posibilidades de producción, que es el potencial de crecimiento de una economía. ¿Cuándo llegó a esa frontera? Cuando estoy aprovechando al máximo todos los factores productivos. Hoy día el factor productivo que más relevancia va cobrando es el capital humano. Si nosotros logramos que más personas se sientan incluidas dentro del proceso económico, si quieren ponerlo así, más va a crecer este país. Pero hay mucha gente que se siente excluida. Esta discusión yo creo que es central. El concepto de inclusión para una audiencia como la que está presente aquí, que es mayoritariamente de centro derecha, debería ser parte del lenguaje. Como la palabra crecimiento debería ser parte del lenguaje de una audiencia más de centro izquierda. Gracias Juan Carlos, Bárbara, Óscar, Andrés, Axel por su participación en el panel, por lo animado que fue y que mantuvo el interés de todos ustedes. Ha sido un placer estar con ustedes compartiendo. Muchísimas gracias. Jorge Díaz cierra este foro. Muy bien, reiteramos los agradecimientos a los panelistas y también